Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Vamos a comenzar hoy con la clase de vías de acceso, la clase número 6, la última de este módulo. Ya luego comenzaremos el módulo 2 con lo que es diagnóstico, tanto cardíaco como periférico, así que es muy importante que puedan aprender, si es que no lo saben, o ir refrescando aquellos conceptos o aquellos accesos que, que ya los tenían y los conocían, pero bueno, que no los tenían por ahí tan presentes. Bien, les doy la bienvenida nuevamente. Comenzamos con accesos vasculares. En las vías de acceso, ¿sí? En el comienzo de la hemodinamia, ¿sí? Como toda carrera quirúrgica, comenzó, ¿sí? Con la disección de los vasos. Esto es, en la arteria braquial o humeral, ¿sí? Se cortaba, ¿sí? Y se accedía a través de esa forma a la arteria humeral o a través de la arteria femoral, también mediante disección. Luego, con la técnica de Seldinger, como les había comentado al principio, cuando vimos un poco un repaso de la evolución de la hemodinamia, eh, desarrolló la técnica de punción percutánea de la arteria femoral. Es una punción donde se avanza en forma retrógrado. Retrógrado, ¿qué significa? Que nosotros, si seguimos el circuito sanguíneo, sabemos que desde el ventrículo izquierdo sale la arteria aorta ascendente, callado, aorta descendente, vamos a tener una porción torácica, una porción abdominal, y luego en la porción distal de la aorta abdominal, esta se va a hacer una bifurcación, continuando con ilíaca primitiva, que a su vez se bifurca en externa e interna o hipogástrica, y se continúa a la externa con la femoral común, que esta luego se va a bifurcar, luego de la arcada inguinal, se bifurca en femoral profunda y en femoral superficial. Es acá en la superficial donde vamos a punzar y punzamos, digamos, hacia cefálico, ¿sí? O sea, en forma retrógrada. La sangre viene desde arriba, ¿sí? Viene siguiendo el orden que yo les vine diciendo, pero nosotros vamos en sentido contrario a la dirección de la sangre. Por eso es retrógrada. Después vamos a ver que también hay una punción que se llama anterógrada, ¿sí? Que es en el sentido de la sangre, con lo cual punzamos hacia caudal, hacia cefálico, hacia podálico, ¿sí? Con lo cual la aguja va a estar inclinada hacia abajo y la cuerda va a ingresar hacia abajo. Eso normalmente se utiliza para hacer tratamientos de la arteria femoral derecha. Bueno, luego a mediados del 90, ¿sí? Fue posible y se empezó a perfeccionar la técnica de punción radial, ¿sí? En un comienzo había cierto descreimiento y no era muy utilizado, no era masivo la utilización de la arteria radial, pero con el transcurrir del tiempo y viendo los beneficios que había no solo para la técnica, para el equipo de salud, sino para el paciente, empezó a usarse y hay países inclusive donde se usa completamente la arteria radial, no hay otra vía de acceso, las otras son accesorias, pero bueno, como siempre les digo, en la Argentina, Chile, México y el resto de países de Latinoamérica, dependerá de las realidades de cada servicio, y no solo del servicio, sino del personal médico que participe en esa intervención, porque como todo procedimiento tiene una curva de aprendizaje y bueno, el éxito del diagnóstico o del tratamiento mediante la punción radial va a depender de que esa curva de aprendizaje haya sido exitosa y pueda llevarla a cabo con total naturalidad. Entonces, tenemos que tipos de accesos. Por un lado tenemos los accesos por punción y por otros los que son por disección. Que estos sean los de disección los primeros que se utilizaban en hemodinamia no quiere decir que se hayan dejado de utilizar.
sino todo lo contrario. En hemodinamia, todo aquello que se comienza a utilizar va teniendo una progresión, vamos avanzando, vamos teniendo mayor, si se quiere, tecnología, mayor aprendizaje, pero no se deja de utilizar, sino que se suma, ¿sí?, a lo que ya vamos teniendo. Eso lo vamos a ver ahora, que el acceso por punción, por disección, perdón, sigue utilizándose hoy en día. Bueno, cuando hacemos accesos por punción, pueden ser tanto arteriales como venosos. Los arteriales, por vía de elección y predilección, son siempre el radial, si no se puede el radial es el cubital, y si no el femoral. Esto, digamos, como protocolo en aquellos servicios donde por elección siempre se comienza por la arteria radial. Ustedes me dirán, bueno, en mi servicio se utiliza la arteria femoral. Bueno, perfecto. Eso, como les dije anteriormente, va a depender de cada servicio y del equipo médico que trabaje en ese servicio. Pero hoy en día, cuando el sitio de elección es la arteria radial, es arteria radial derecha, ¿sí? Si no se puede por la arteria radial derecha, se pasa a la cubital derecha. Si no se puede en ninguna de esas dos, se pasa al brazo izquierdo, ¿sí? Radial izquierda, cubital izquierda, y recién ahí se elige la femoral, ¿sí? Cuando es el sitio, vuelvo a repetir, el acceso de punción de elección es la radial. Si es por femoral, van por femoral. Luego tenemos punción humeral, tenemos punción en arteria subclavia, tenemos punción en arteria poplitea y en arteria pedia, ¿sí? Estos poplite y pedia son de elección para aquellos estudios de tratamiento de los miembros inferiores, ya sea porque tienen que tratar un vaso infrapatelar, o sea, por debajo de la rodilla, y el acceso no lo pueden hacer en forma anterógrada desde la femoral, entonces pueden pinchar en la pedia, pueden pinchar a nivel de la poplitea, y para los casos de subclavia y humeral, generalmente son para procedimientos donde se coloca endoprótesis o algún tipo de catéter que van a utilizar por diferentes tipos de diagnóstico o tratamiento. Luego, ya cuando veamos avanzados lo que son estudios de diagnóstico y tratamiento, veremos cuál es la predilección para cada uno de ellos. Y luego tenemos los accesos de punción venosa. Estos estudios venosos lo vamos a ver cuando veamos la parte de flebo. No nos vamos a detener hoy en día en esto, pero sepan sí que el acceso para hacer un diagnóstico en flebografía dependerá del equipo médico, pero por elección o predilección siempre es la cefálica o la basílica, ¿sí?, a nivel del brazo, las yugulares, ¿sí?, la femoral, y después subclavia y safena dependerá de si es un estudio de tratamiento donde se deben acceder de forma retrógrada para poder, en realidad es anterógrada porque es en el sentido de la sangre por vía venosa, para realizar la implantación de algún stent o algún fibrinolítico. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo el aparato circulatorio que tenemos en el cuerpo humano, decíamos, entonces, si es por elección la vía radial, primero empezamos por la vía radial derecha, cubital derecha, de ahí pasamos, si no tenemos cubital y radial izquierda, pasamos a lo que es la femoral. Generalmente se trabaja la femoral derecha porque es el lugar donde está posicionado el médico. La humeral, subclavia, poplitea y la pedia. Luego, en lo que es venoso, tenemos lo que es femoral, por predilección, siempre es la femoral, yugular, las venas basílicas y cefálica, femoral superficial y la vena safena. Bien, los accesos por disección,
como les dije, pueden ser humeral o femoral. Este es un caso de disección humeral, ¿sí? Y ahí van a ver ustedes cómo se deja expuesta, ¿sí?, la arteria humeral. Esta es la arteria humeral, ¿sí? Se deja expuesta la arteria y lo que hace el médico, ¿sí?, es punzar esa arteria, ¿sí?, y colocar a través de esa arteria un introductor, y por ahí avanza el catéter y la cuerda que desea introducir el médico. Porque ustedes verán que la densidad que tenemos a nivel del brazo no es la misma que tenemos a nivel de la muñeca, con lo cual punzar, ¿sí?, que de hecho antes se hacía, pero punzar directamente desde la humeral conlleva muchísimo riesgo, entonces por eso que se hace una disección a nivel de la humeral, se la expone y se punza directamente la arteria humeral. Bueno, los tipos de punción, como les dije anteriormente, puede ser anterógrada contra la corriente de la sangre, perdón, anterógrada a favor de la corriente de la sangre o retrógrada contra el corriente de la misma. La punción retrógrada ya la habíamos visto, que es la técnica de Seldinger, y esta es la punción anterógrada para que ustedes vean, ¿sí?, que en vez de ir, digamos, la aguja hacia la cabeza del paciente, va hacia los pies del paciente, ¿sí? En este caso, vean que la punción se está siendo guiada por ecografía. Hoy en día, en muchos servicios se utiliza esta técnica, sobre todo los que hacen flebografía la utilizan mucho, pero hoy también se está utilizando para aquellos que hacen angio arterial, se está utilizando la ecografía como método para realizar la punción. Esto es cuando el pulso no es del todo muy palpable, ¿sí?, sobre todo a nivel femoral, entonces se le hace una ecografía y se punza. Entonces de esta forma evitamos que haya mayor radiación, y evitamos riesgos que ya vamos a ver que pueden llegar a ocurrir en una punción femoral. Bien, entonces, la vía radial se utiliza porque es una vía de acceso seguro y eficaz para el procedimiento hemodinámico, tanto diagnóstico como terapéutico. Eso va a depender del servicio y del equipo médico, como ya les dije, pero bueno, es este el concepto que a ustedes les tiene que quedar. La vía radial es un acceso vascular seguro y eficaz. Después, para utilizar, ¿cuál es el criterio para utilizar esta vía de acceso? Bueno, tenemos que tener un test de Allen positivo, que ya vamos a ver de qué se trata, un buen pulso radial, ¿sí? El buen pulso radial, ustedes lo van, tengo la cámara, ustedes lo van a ubicar, ¿sí?, bien pegado al hueso, ¿sí?, hacia adentro, ahí, con 2 dedos, no tienen que apretar, apenas con el pulpejo apoyando los dedos, tienen que sentir el pulso radial ahí. No aprieten, porque a veces al apretar lo que hacemos es desplazar la arteria o directamente dejarla sin pulso porque estamos comprimiendo. Entonces, apenas con el pulpejo, si ustedes se tocan en este momento, van a sentir el pulso radial. Es todo lo que tienen que hacer. La disponibilidad del operador, lo que les decía anteriormente, que es la curva de aprendizaje, disponibilidad del material adecuado, porque no es el mismo que el radial, es distinta la cuerda, es distinto el introductor y es distinto la aguja de punción. Se puede usar aguja de punción o se puede usar Avocat. Bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar la vía radial? La ventaja número 1, bajas complicaciones. La hemostasia es muy simple porque es apenas una compresión y un vendaje. No es lo mismo vendar la muñeca que vendar a nivel de la ingle. Como les dije, mínima compresión. El sitio de confort para el paciente. Esto es 100% real. El paciente termina el estudio, se levanta y puede salir caminando
y a las 2 horas se puede ir a su casa, ¿sí? Contrarrestándolo con lo que es la función femoral, que ya lo vamos a ver, el paciente no puede flexionar la ingle, tiene que estar acostado durante varias horas, apenas puede elevar la cabeza cuando es una angioplastía. Las primeras 12 horas tiene que estar acostado, no se puede levantar, apenas puede inclinar la cabeza para poder comer. Bueno, depende de otras personas para poder higienizarse o hacer sus necesidades. Es bastante complejo, con lo cual el confort para lo que es el acceso radial es 100% beneficioso para el paciente. Y bueno, como ya les dije, deambulación precoz y alta hospitalaria temprana. Desventaja, es una arteria muy fina, ahí viene lo de la curva de aprendizaje, y la utilización del calibre. Esto en realidad está acá, no lo vi, perdón, está desactualizado. ¿Por qué? Porque hoy en día, para lo que es arteria radial, tenemos 4 French, 5 French, 6 French y hasta 7 French, ¿sí? Eh, Quizás esto acá el error es nosotros cuando tengamos que hacer un estudio diagnóstico, si tenemos que utilizar, por ejemplo, un 8 French, ¿sí? O inclusive un 7 French, si el vaso no es de un calibre muy grande, va a ser bastante dificultoso realizar la terapéutica, con lo cual, bueno, esa es la limitante, digamos. Pero después, para todo lo que es diagnóstico, para todas las que sean angioplastías coronarias, creo que la vía radial es eh, predilecta para un grueso del equipo médico de hemodinamia. Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones para utilizar la vía radial? Como dijimos antes, que no haya pulso, ¿sí? La ausencia del pulso, un test Salem negativo, la presencia de fístulas arteriovenosas, ¿sí? Esto, si el paciente está dializando, el paciente ya tiene realizado una fístula arteriovenosa, con lo cual nos va a indicar que en ese lugar no tiene la arteria, entonces ya tenemos que pasar al otro brazo y puede que en el otro brazo no tenga buen pulso o, bueno, no se puede utilizar en ese momento. Entonces, o tenga alguna lesión, alguna cicatriz, bueno, son todos impedimentos que hacen a que no podamos utilizar eh, esa vía de acceso. Y como les dije antes, el material de gran calibre, o sea, mayor a 7 French, no se puede utilizar por vía radial. Después, durante la intervención, complicaciones que podemos llegar a tener: sangrado, hematoma, siempre en todo sitio de punción, el sangrado y hematoma va a estar. El espasmo, esto es, la arteria se cierra. Esto pasa cuando la arteria tiene un fino calibre y el procedimiento se prolonga más del tiempo que deberíamos realizar. Entonces, cuando pasa un cierto tiempo, se empieza a espasmodizar la arteria. En la jerga se dice que se agarra, el catéter se agarra, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener ciertas precauciones que ya vamos a ver, porque si no podemos avanzar y queremos retroceder y el retroceso es muy brusco, nos podemos traer la íntima de la arteria, ¿sí? Entonces hay que tener ahí un cierto cuidado. Obviamente esto lo hace el médico, pero bueno, nosotros tenemos que saber que esto puede llegar a pasar. Las tortuosidades, de por sí ya la arteria radial y la arteria cubital, ¿sí? Se unen junto a la interósea y en el pliegue del codo, y ahí se arma todo una red capilar de arterias y perforantes, con lo cual que esto va en la curva de aprendizaje también, muchas veces la tortuosidad o las curvas, los loops que tiene la arteria,
hacen por ahí que se dificulte un poco acceder a vía radial. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien que nos quiera Sí, comentar? yo quiero hacer una pregunta. El test de Allen, no sé lo que es. Ahí lo voy a comentar. El test de Allen es con las 2 manos, nosotros lo que vamos a hacer es presionar, ahora lo vamos a ver, pero te cuento, es presionar en forma simultánea tanto la radial como la cubital, ¿sí? Y automáticamente, una vez que presionamos, mantenemos presionado, soltamos, ¿sí? Ambas manos, y tenemos que tener una recuperación del color de la mano, ¿sí? Al cabo de los 10 segundos. Si eso no ocurre, puede pasar o que tengamos un test de Allen retardado, ¿sí? Entonces, pasados los 10 segundos, los 11, 12 segundos, comenzamos a tener coloración en la mano, o que directamente no recuperemos la coloración de la mano, con lo cual eso es un test de Allen negativo, ¿sí? O sea, es positivo cuando recuperamos de forma prácticamente automática la coloración de la mano, es negativo cuando no recuperamos la coloración de la mano, y es un test de Allen retardado cuando transcurre más allá de los 10 segundos la recuperación del color de la mano. Eso nos indica si esos vasos son viables para punzarlos, ¿sí? Bueno, esto es un poco de definición de lo que es espasmos, sangrado, hematoma, pseudoaneurisma, ¿sí? Voy a ir avanzando. Acá lo que veníamos con el test de Allen, que es determinar, ¿sí?, si la arteria radial o cubital del paciente son permeables. ¿Esto por qué se hace? Porque puede pasar que el paciente en algún momento se haya golpeado, se haya cortado, bueno, o simplemente su anatomía es así, ¿sí? Y el paciente no tiene por qué saberlo. Entonces, si nosotros por ahí utilizamos la arteria radial y después comprimimos, el paciente puede perder la mano, ¿sí? Porque no tiene circulación colateral que ayude al funcionamiento de la mano, a que esté circulando sangre en la mano, ¿se entiende? Entonces, por eso que se hace este test para evidenciar, ¿sí?, si tanto la arteria cubital o la radial, ¿sí?, están permeables completamente. Esto es lo que le explicaba anteriormente, ¿sí? Esto cuando es un test negativo, positivo o un test de Allen retardado. Ahí ven cómo es la técnica para hacer el test. Esto es una curva plestimografía para ver la curva que tiene la arteria radial. La realidad que hoy en día lo único que evaluamos, el test de Allen mucho no se utiliza, realmente no se utiliza. Sí evaluamos que tenga un buen pulso radial. Y siempre ustedes lo que tienen que asegurarse cuando entra el paciente, no solo evaluar, ¿sí?, el brazo derecho, que es el que comúnmente utilizamos, sino también tratar de evaluar el brazo izquierdo. Porque en el brazo izquierdo ustedes van a estar colocando el saturómetro o van a estar trabajando colocando los electrodos. Aprovechen ahí y tomen el pulso. ¿Por qué? Porque si están haciendo un tratamiento y por algún motivo el médico no puede acceder por los vasos del brazo derecho, ustedes ya saben que en el brazo izquierdo tiene pulso o no tiene pulso y se lo pueden indicar rápidamente. Entonces, ahí saben qué conducta tomar y seguir adelante. Silvana, ¿te aclaré la duda? Sí, perdón, no podía poner el micrófono. Sí, sí. Bueno, Y te digo algo más, viste con los sí, espasmos, que también lo sí, nombraste como una contraindicación. sí, ¿Qué relación tiene? Porque yo lo escucho que el médico cuando entra radial, que bueno, lo primero que hace es colocar la anestesia local, ¿no? Y como que empieza con el comentario de no poner mucha anestesia porque le va a provocar un espasmo, que trata de poner lo mínimo posible
y va agregando de acuerdo a lo que aguanta el paciente, ¿no? Pero ¿puede ser que tenga una relación el espasmo con la anestesia? Eh, Puede ser y no, depende del paciente eso en realidad. ¿Qué anestesia utilizan local? Ay, ¿cómo es que se llama? Ay, no me sale ahora. No sé, ¿ustedes qué usan? A ver si es la misma. Bueno, mira, acá yo te estoy poniendo el fentanilo o midazolam, son las que utilizamos habitualmente nosotros por vía radial, y nitroglicerina como vasodilatador. No. Es decir, siempre inyectamos nitroglicerina, NTG, como vasodilatador, y el fentanilo y midazolam es como anestesia local, digamos. Pero bueno, No sé cuál de esos dos usa. Sí, usan heparina y ¿cómo es que la otra que dijiste? Para claro, la heparina como anticoagulante. como anticoagulante, un Sí, centímetro saben poner y sí. antes de empezar, y ¿cómo es que dijiste las iniciales? NTG, que es la nitroglicerina, que es un vasodilatador, Exactamente, y eso. y el fentanilo y midazolam como anestésicos locales. Sí, tiene Que un nombre comercial es que ahora no una, me acuerdo, que usan, que no me acuerdo. para la próxima clase, Sí, lo voy a, dale, me voy a fijar dale. bien. Gracias. Verónica, Sí, te quería contar que nosotros usamos lidocaína al 2% para la infiltración local sí, sí, y lo que es mida y fenta se usa como para bajarle la ansiedad un poquito más al paciente, pseudoanalgesia, sí, que es como una pseudoanalgesia que inclusive hasta estuve mirando, ¿no?, los tutoriales que nos pasaste y las diluciones son diferentes que usamos nosotros a los que tenemos nosotros planteados en el... Que cada maestro con su librito, dicen, ¿no? claro, claro, claro. Por eso Obvia. siempre lo que yo trato de darles es la general, digamos. Sí, 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 es Obviamente, que al principio lo usábamos de esa manera, esa dosificación, y sí, después, bueno, como que se deprimían un poco los pacientes, claro. que no tendría que suceder, pero bueno, sucedía, así que bueno, se determinó buscar otra dosificación como para que no pase eso, que era la depresión del paciente a nivel respiratorio. Con respecto al espasmo, sí, NTG, cada vez que el paciente refiere o manifiesta que está con mucho dolor cuando pasan el catéter, ¿no? Así Claro, que más o menos estamos en lo mismo, pero la sí. infiltración propiamente dicha, lidocaína al Lidocaína al 2%. 2%, sí. Sí, ¿Y fentimida eso. cuánto decís que le dan? Nosotros diluimos la ampolla de midazolam, En ya 10. prácticamente no se está usando, y el Ah, fentanilo se toman 2 centímetros de ampolla y se sí, diluyen a 10. a Que 10, está bien. para mí, que yo no soy anestesista, pero para mí no es una dosis de adulto, es una dosis pediátrica. Y prácticamente para mí le hace cosquillita eso al paciente. Pero de igual manera, es como que le baja un poquito Ah, las ansiedades. y Porque es después más que cuando le nada que el hacen un paciente está más centímetro, nervioso. cu- Depende de lo que pida el paciente. Nosotros nos manejamos mucho a pedido de lo que dice el médico. está bien. El médico te dice, dale una gama y le damos una gama. Si vemos que está muy ansioso, le damos 2. Claro, Pero bueno, prácticamente vuelvo a lo mismo, una dosis muy baja por ahí la hay algo dilución que tiene. importante que vos decís, que es, vemos si el paciente está ansioso o no, y otra cosa que nosotros podemos conversar con el paciente es si, por ejemplo, toma medicación para dormir. ¿Mm? Si el paciente está habituado a tomar medicación para dormir, le vamos a dar 1 centímetro, le vamos a dar 2 centímetros, y el paciente va a estar hablando como si Sí, estuviésemos en un café. igual vos sabés que Entonces, esa eso recolección es de como datos para, se hace cuando conocemos al paciente, se le hace esa recolección de datos y se le pregunta qué medicación toma habitualmente. Hasta ahora no recuerdo que haya muchos que tomen algún ansiolítico o algo de eso. bueno, el Sí tema está tenemos que cuando, pacientes con adicciones que ahí ya vamos hablando de otra cosa, ¿no? sí, bueno, sí, ahí es Este no le hace efecto sí, nada. sí, O sea, no, no. Eh,
Bueno, eso en las urgencias lo ves mucho, en los infartos. Pero muchas veces cuando vos haces la entrevista y vos le decís qué medicación toma, para el paciente la medicación que toma es la medicación cardiológica para la diabetes, pero después otra medicación no está dentro del lenguaje del paciente, te lo digo por experiencia. Entonces vos cuando estás conversando con el paciente dentro de la sala, decís, ¿usted toma alguna medicación para dormir? Ah, sí, me tomo media pastillita, me tomo 2 pastillitas y me tomo... Entonces ahí decís, ah, bueno, no, está bien. La paciente refiere que toma esta medicación para dormir. Entonces ahí hace un ajuste de la pseudoanalgesia que utilizamos para el paciente. Viste, muchas veces no asocia el paciente que medicación para dormir también es medicación y está dentro de la consulta que vos le haces al principio de toda la medicación que está tomando. El paciente generalmente relaciona medicación con, por lo cual vino a la consulta o vino a hacerse el tratamiento. Todo lo demás lo tiene aparte. Sí, tenés diversidad de pacientes, Mm, la verdad que mm, tenés muchas. Tenés el que sí, te viene con sí, la hojita, con todos los blisters pegaditos para que te diga, sí, esto es todo lo que tomo. Está el que sí, sabe la esposa, que él no tiene la menor idea de lo que toma y te dice, llamala a mi mujer que ella sabe. sí. Y Bueno, también en ese ahí momento, siempre está el chiste, te puede dar cianuro que nunca te vas a enterar. O sea, viste, tenés un montón de diversidad. Pero la gran mayoría, no te digo que saben, pero tienen bastante conocimiento de lo que toman. Pero vuelvo a lo mismo. Infiltración Lido, mm, Fenta como para bajar un poquito la ansiedad y NTG para el espasmo. Te corto el micrófono si seguís hablando. perfecto. Lucrecia, Bueno, yo les quería contar, nosotros usamos, bueno, Lido para infiltrar, ujú, usamos el Fenta como analgésico, nosotros sí, la ampolla la llevamos a 10, la ampolla completa, y sí, hacemos 1 centímetro dependiendo del peso del paciente, pero perfecto. generalmente es 1 centímetro, y como usamos el diazepam no mida, el Sí, diazepam, la ampolla de diazepam la llevamos a 10 y usamos 3 centímetros, también dependiendo del peso del paciente. Esa es la medicación que usamos y NTG. perfecto. Sí, sí, la que yo conozco también es la ampolla llevada a 10 y de ahí usas 1 centímetro. eh, no, no tan reglado como por peso, pero más o menos es 1 o 2 centímetros por paciente. eh, y bueno, después dependerá también con la tranquilidad que quiera trabajar el médico o cómo esté el paciente en ese momento. Pero sí, bueno, en líneas generales estamos más o menos. ¿Alguien de Chile o México que me quiera comentar eh, qué medicaciones utilizan ustedes como para comenzar el estudio? ¿Alguien que pueda participar? Jesús. Sí, bueno, ¿se me escucha? Sí, ahí te escucho, Bueno, Jesús. ¿me escucha? Sí, sí, claro. Bueno, nosotros aquí en México, en la sala de hemodinamia, como analgesia se ocupa, o comúnmente ocupamos, buprenorfina o nalbufina, que es lo Ujú. que comúnmente o lo más dado que tenemos aquí en el hospital. Y fentanil. Digo, fentanil es un poquito más complejo por el uso, pero buprenorfina son los que tenemos Ok, como, por así decirlo, más a la mano. bárbaro. Perfecto. Bueno, en líneas Sí, generales sería todo. estamos más o menos en la misma pseudoanalgesia, eh, la misma anestesia local. Pero bueno, acá, por ejemplo, lo que no sé, no lo escuché a ustedes que nombrar la nitroglicerina, ¿la utilizan como vasodilatador? No, ¿sí? Se me dice que Sí, sí. bueno, como vasodilatadores, sí ocupamos el verapamilo y la Sí, nitroglicerina.
en el Ok. sitio de punción. Sí, De en ese punción. sentido no varía mucho en cuanto a los procedimientos. Y bueno, en Perfecto. el sitio de punción, sí, lidocaína es lo que se ocupa para el sitio de punción. Ya para lo demás, sí se ocupa la nalufina y la buprenorfina. Perfecto. Bueno, Matías también nos dice que utilizan lidocaína. Perfecto, para la infiltración. Avanzamos entonces. Estos son los materiales que utilizamos para el acceso radial, el introductor, el dilatador, la cuerda 0,18 y 0,25, dependiendo si es para estudio diagnóstico o terapéutico. Ahora, les hago una pregunta de la clase número 3 de materiales. ¿Qué color es el de 5 French y qué color el de 6 French? El de 5 es gris y el 6 es verde. Perfecto, muy bien, listo. Quería ver si estaban atentos. Verónica dice que sí, muy bien, avanzamos. Bueno, las etapas de la punción, nada, la idea es, creo que ya por lo que estuve charlando, todos más o menos esto lo tienen, igual va a quedar acá en la clase y yo se lo voy a dejar en el PDF, pero la idea es que avancemos y compartamos, sigamos compartiendo experiencia, poco de fotos de cómo es la punción radial, cómo es la infiltración y el acceso, una vez que ya está hecha la punción, ¿sí? Una vez que está hecha la punción, ahí es donde nosotros utilizamos la medicación de forma alternada o no, ya sea con el tema de la nitroglicerina como vasodilatador y para pasar la heparina, obviamente. Y una vez que finaliza el estudio, la comprensión radial. Seguramente, dependiendo la escuela y el servicio y el etcétera, la compresión radial va a depender, bueno, de cada uno el librito que tenga, pero creo que es mucho más simple que la femoral, es simplemente mantener el dedo en el sitio de punción, ir retirando despacio el introductor, y una vez que tenemos retirado el introductor, colocar el apósito de gasa y hacer un entrecruzamiento con cinta, la cinta que tengan a disposición en el servicio. Pero en líneas generales es eso. Luego les muestro otro tipo de compresión. Creo que había un alumno que estaba en Terumo o en Unifarma, así que bueno, lo debe conocer bien, este dispositivo de compresión radial que tiene, acá verán, tiene una manguerita que lo que se hace es inyectar aire, ¿sí? Por esta manguerita se inyecta aire y hace la compresión, hace las mismas que hace la compresión con la torunda de la gasa, pero bueno, es un poquito eh, más lindo a la vista, digamos. Bueno, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener? Lo principal es fomentamos la comodidad física del paciente, como dijimos antes, y hay que facilitarle el autocuidado al paciente para que, primero que sepa que puede deambular precozmente, ¿sí? El manejo del dolor y la ingesta temprana, esto es como para que lo tengan en cuenta, para que el paciente lo tenga en cuenta básicamente, y los cuidados al alimentarse y al vestirse. La muñeca, si hicimos por derecha o por izquierda, esa muñeca queda en ese sitio como se la dejamos y como se la vendamos. No puede flexionar, ¿sí? Con lo cual, no puede estar cortando la comida, no puede estar flexionando para vestirse, no puede, menos levantando peso, no puede manejar por 72 horas.
bueno, esa mano no la tiene que utilizar, básicamente. Si utiliza bastón, no la puede utilizar el bastón con esa mano, así que si no lo puede usar con la otra mano, va a necesitar de ayuda esa persona. Pero bueno, son requerimientos que son básicos a tener en cuenta. Algo que le tenemos que hacer saber al paciente es que si ve sangrado en el sitio de punción, tiene que ir rápidamente a la guardia, ¿sí? No tiene que hacer ningún tipo de compresión, no tiene que ponerse hielo, no tiene que ponerse peso, no tiene que hacer nada, tiene que ir a la guardia, ¿sí? Porque ahí lo que hay es una punción en una arteria, ¿sí? Entonces tiene que ir a una guardia. Bueno, manejo del dolor, se los dejo para que después lo puedan visualizar. Lo importante acá es que luego de las 24 horas el paciente se puede retirar el vendaje, ¿sí? Y como les dije antes, 72 horas no puede hacer esfuerzo y no puede flexionar. Estas son las 2 o 3 cosas que debe tener el paciente en cuenta y que debe saber. Vía femoral. La vía femoral es la técnica más utilizada, ¿sí? Inclusive hoy en día en muchos servicios se sigue utilizando como vía de elección, porque es una vía sencilla, porque es una arteria de un gran calibre y porque está en un sitio donde por debajo de la arteria tenemos estructuras óseas que nos permiten comprimir fácilmente esa arteria, fácilmente entre comillas, para poder después realizar el vendaje de ese paciente. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que generalmente el sistema o el servicio, los servicios de hemodinamia están más familiarizados con esta vía porque es una de las primeras vías que se utilizaron, es un vaso más grande y admite calibres mayores a 6 French. Esto es lo que decíamos que teníamos en contra con la vía radial, ¿sí? Acá podemos ir con el frenchaje que querramos, he visto hasta 22 French pasar por una femoral, así que todo es posible. Desventajas, reposo en cama, ¿sí? Sobre todo si es un estudio de tratamiento, tiene que permanecer 12 horas, o dependiendo del protocolo de la institución, recostado, sin flexionar la zona inguinal. Si es terapéutico, va a tener una estancia hospitalaria más larga y más costosa. Eso, bueno, los costos dependerán en cada país, por el seguro médico o prepago o obra social. Y mayor dificultad para la hemostasia, ¿sí? O sea, sepamos que cuanto más años tenga el paciente, mayor dificultad conlleva de que el paciente no se trate de sentar, no trate de caminar, no trate de hacer fuerza, no trate de levantarse e incorporarse. Bueno, he visto un montón de cosas, pero lo importante es que sepamos esto, de que es un lugar donde el sitio de punción está justo en la zona de flexión, ¿sí? de la pierna sobre el cuerpo, y después dependerá de si el paciente, el peso que tenga el paciente, ¿sí? Ya que el sitio de punción cambia, no sé si lo sabían, pero el sitio de punción, cuando nosotros palpamos y estamos a la altura de la cabeza femoral, por lo general ahí tenemos la arteria femoral y tenemos el sitio de punción, pero a medida que el paciente tiene mayor volumen, ¿sí? El sitio de punción está más arriba, ¿sí? Está mucho más arriba, tenemos que estar comprimiendo, ¿sí? Tratando de bajar el plano de punción y eso dificulta luego, ¿sí? La hemostasia, dificulta el vendaje y dificulta mucho que no tengamos sangrado o tengamos algún hematoma en este paciente. Bueno, estas son algunas de las contraindicaciones por las cuales no se puede hacer por vía femoral. En líneas generales, nada, son muy pocas las cosas simples por las cuales no se puede usar el vía femoral.
Cuando no lo podemos usar es porque tiene una cirugía previa, entonces no podemos utilizar esa vía porque tiene mucho dolor. Y lo que le decía antes, cuando un paciente es muy, muy obeso, es muy difícil localizarle la arteria femoral y por ende, si logramos punzarla, después es muy difícil hacer la hemostasia de forma correcta. Nada, estas son cosas como para tener en cuenta. Y si el paciente tiene algún tipo de aneurisma o pseudoaneurisma, bueno, es una contraindicación muy importante a tener en cuenta. Las complicaciones, las que le dije anteriormente, hemorragias, hematomas, pseudoaneurisma, fístulas, reacciones vasovagales, porque no sé si recuerdan la regla mnemotécnica, que es VAN, ¿sí? Entonces tenemos vena, arteria, nervio, muchas veces, ya sea porque el sitio de punción es muy complejo, muy doloroso y está muy inervada la zona, muchas veces cuando se quiere puncear la arteria, se punza el nervio, lo cual conlleva un dolor muy grande. Esto sobre todo cuando están los felus recién comenzando con el tema de las punciones. Lo he visto en médicos que ya tienen años, pero bueno, como la anatomía, no todos somos iguales, ¿sí? Nosotros tenemos un libro, una anatomía que te dice vena, arteria, nervio. Bueno, no todas las anatomías son iguales, con lo cual, donde nosotros quizás estamos palpando que hay arteria, cuando punzamos tenemos el nervio. Y bueno, eso duele y mucho. Eso como para que lo tengamos en cuenta. Algunas definiciones que ya vimos anteriormente. Reacciones vasovagales, disección arterial. Acá vemos imágenes de perforaciones de la arteria, ¿sí? En este caso, por ejemplo, se estaba colocando una endoprótesis y al final vemos que hay una fuga en la arteria femoral, ¿sí? Eso significa que hubo una ruptura del vaso y hay trasvasación, ¿sí?, de sangre. Se puede producir un pseudoaneurisma o, bueno, podemos tener una hemorragia mucho más grande, como en este caso que vemos de este lado. Bueno, hay distintos factores que aumentan el riesgo a que se produzca sangrado y hematomas, ¿sí? Los humanos son los que hablamos anteriormente, que a veces es muy difícil que el paciente entienda, una vez finalizado el estudio, que no puede flexionar la pierna, que no puede incorporarse por varias horas, no solamente ahí en ese momento. Entonces, bueno, esto conlleva a que haya sangrado o se produzca algún tipo de hematoma. Y lo que decíamos antes, inexperiencia del equipo médico, pérdida del control del sitio de punción, esto es, estaban trabajando y por algún error se quiso retirar el catéter y se retiró el introductor, perdimos el sitio de punción, ¿sí? Ahí hay que comprimir inmediatamente porque se produce una bocha así en la zona femoral. Eso es un gran hematoma que hay que comprimirlo, 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 hasta que ceda ese hematoma y volver a punzar, no queda otra. Y compresiones de corta duración. Generalmente las compresiones, no sé ustedes en su servicio cuánto es el tiempo, pero dependiendo el frenchaje que se utilizó, bueno, tenemos que estar un tiempo bastante comprimiendo y a veces, por no querer comprimir tanto, levantan, ven que ya no está dando y piensan que eso ahí finalizó. A veces tarda en tener el retorno sanguíneo, a veces levantamos y vemos un poco de babeo, eso significa que todavía le falta un poquito de compresión, pero a veces vemos que no está viniendo nada y creemos que finalizó la compresión, que se hizo la hemostasia correcta, pero
si no tenemos recaudo suficiente y empezamos a vendar, quizás estamos cometiendo el error de que hubo un retardo en el retorno sanguíneo y bueno, no es lo mismo el sangrado a nivel radial que a nivel femoral. O sea, entonces, y el tema también está en que cuando nosotros comprimimos, a veces nosotros tenemos un retardo en ver sangre salir del sitio de punción, pero esa sangre puede estar yendo internamente, ¿sí? Produciendo un pseudoaneurisma, un hematoma que no estamos viendo hasta que lo evidenciamos, con lo cual, nada, son factores a tener en cuenta. Factores farmacológicos, esto que le decíamos antes, ¿qué medicación está tomando? El paciente olvidó que estaba anticoagulado, ¿sí? Ha pasado que que han trasladado pacientes de otras instituciones y el paciente estaba anticoagulado y no se avisó. Ha pasado, por ejemplo, que el paciente tenía programado un estudio y no se le suspendió la anticoagulación o el trombolítico. Bueno, son cosas que si el equipo que interviene de hemodinamia no la sabe, sigue como en cualquier otro paciente, pero bueno, después pasan estas cosas. Durante el procedimiento puede pasar que la punción haya sido muy alta o muy baja. Esto es con respecto, como les dije antes, la cabeza femoral, es lo que nos marca el punto del sitio de punción. Que se haya hecho múltiples punciones, lo he visto, empiezan a entran, salen, entran, salen, entran, salen. Cada vez que punzan la arteria, si no viene o viene muy poca sangre, es una perforación que le hicimos a la arteria, ¿sí? Con lo cual, si después de punzar, por más que no haya venido o vino poco, no comprimimos, estamos favoreciendo un eventual sangrado y hematoma. Eso a tener en cuenta. Y después cuando termina, el paciente, como les dije antes, tiene una bocha así, o tiene todo negro, violeta la zona, porque se le estuvo acumulando sangre. Se quinqueó el introductor, esto es, se dobló el introductor, ya sea porque tiene calcio en el vaso, mucha tortuosidad en el vaso, se utilizó demasiada fuerza para introducir, para la redundancia, ese introductor, entonces el introductor se dobló. Cuando se dobla el introductor se hace muy filoso y eso puede cortar o lacerar el vaso. Y bueno, los factores anatómicos que ya habíamos dicho antes, sobre todo pacientes obesos, calcificaciones y pacientes añosos, es una complicación de sangrado y hematoma muy, muy habitual. Hematoma, ¿sí? Esto es un hematoma que nosotros, recuerden que tenemos un campo encima del paciente y solamente tenemos una zona, una ventana, que es donde se realiza la punción. Si el médico no está atento a que hizo una o varias punciones y no comprimió, ¿sí? Este puede ser el resultado. Si no se dieron cuenta de que cuando sacaron una cuerda o sacaron un catéter se vinieron con el introductor, este puede ser uno de los resultados, ¿sí? Es como para que nosotros tengamos en cuenta y sepamos qué es lo que puede pasar ante una de estas circunstancias. Hematoma, ¿sí? Este mismo hematoma, si lo comprimimos, después de varios minutos, podemos llegar a tener este resultado. Que si bien tenemos hematoma en esta región, ¿sí? Y bueno, y los vestigios de haber tenido un sangrado durante mucho tiempo, se pudo reducir y bueno, es factible poder vendar la región.
Esto obviamente ya se le ha quitado todo el vendaje y es como quedó. Pero miren cómo queda luego de un hematoma y un sangrado durante un largo tiempo, ¿sí? Eso es todo sangre que trasvasó, que pasó a través de las distintas capas. Factores predisponentes a un pseudoaneurisma, bueno, ¿cuál puede ser? La compresión inadecuada, que ya habíamos dicho, un acceso vascular que es bajo, ¿sí? Ya sea que se fue hacia la femoral profunda o la superficial, que ya tenga una enfermedad persistente vascular, que se hayan utilizado introductores grandes, ¿sí? Para ello, cuando se usan introductores grandes, se utilizan otro tipo de cierres, que son los cierres percutáneos, que ahora lo vamos a ver, que se haya utilizado una anticoagulación prolongado o tenga una alteración plaquetaria, con lo cual predispone a que se produzca un pseudoaneurisma. El tratamiento, compresión manual, 100%. Compresión manual, podemos hacer eco para ver si ese pseudo, dónde está localizado. Nada, se puede hacer algún tipo de inyección guiada por ecografía. Bueno, la compresión manual es por elección. Bueno, al que le toque, lo siento mucho, pero bueno, hay que comprimir y mucho tiempo. Y cuando comprimimos, no es la compresión habitual de mantenemos presionado la arteria en el sitio de punción sobre la cabeza femoral. No, esto es, se mantiene comprimida la zona de punción, pero a su vez con la otra mano hay que ir como apretando y apretando y apretando como para que eso empiece a bajar, ¿sí? El hematoma empieza a reducirse, a reducirse, a reducirse y logramos que el hematoma salga. Obviamente vamos levantando el sitio de punción y va a empezar a venir sangre que se encuentra ahí estacionada, coagulada, con otra coloración, pero bueno, es la medida para poder reducir ese hematoma. No sé si ustedes han pasado por alguna hematoma de ese estilo, han tenido la experiencia de tener que comprimir horas para que ese hematoma se reduzca. Pseudoaneurisma, lo mismo, compresión manual. Es muy doloroso, ya de por sí el sitio de punción es doloroso, ¿sí? Porque le dije recién que era una zona muy inervada. Es muy posible de que cuando puncemos la arteria toquemos el nervio, pero aparte de todo eso, tener un pseudoaneurisma o tener un hematoma tan grande genera muchísimo dolor y que encima te estén apretando y comprimiendo para reducir ese hematoma es muy doloroso. Para el paciente es muy doloroso. Si tienen la posibilidad de darle una pseudoanalgesia para que el paciente pueda transitar lo más tranquilo posible, es lo ideal, pero bueno, no todas las veces es posible tener esta medicación a mano. Inyección directa trombina puede ser un procedimiento adecuado, se puede poner también vía suero, colgar para poder disminuir ese hematoma. Esta es como se hace la inyección de trombina, guiada por ecografía. Luego, una vez que si tenemos acceso por la otra femoral, por lo general, lo que se hace, sobre todo cuando se hacen procedimientos como colocación de endoprótesis o otro tipo de válvulas, lo que se hace es, se accede por la arteria femoral contralateral, ¿sí? Se hace un crossover, se pasa a la otra femoral, y ahí se coloca los cierres percutáneos. Si por algún motivo
falla el cierre o ya con la punción se rompió la arteria, ¿sí? Y tenemos una fuga como en este caso, lo que se hace es, a través de esta arteria contralateral, se pasa un stent forrado, ¿sí? Con PTFE, y lo que se hace es, se implanta en el sitio de punción y se soluciona la pérdida de sangre que estábamos teniendo en ese momento. Bueno, a veces cuando hacemos punciones bajas, corremos el riesgo de punzar otra arteria, ¿sí? Porque la arteria disminuye de calibre y al punzar, a veces la técnica que utiliza el médico es la de pared posterior. Entonces cuando punza la pared posterior, punza también otro vaso que está por debajo. Entonces producimos un sangrado que no lo estamos viendo y produce fístulas arteriovenosas, que bueno, luego se van a solucionar de la misma manera que le mostraba anteriormente. Acá lo pueden visualizar. Luego de colocar el stent cubierto, ya no tenemos más esa fístula arteriovenosa. Si punzamos muy alto, corremos el riesgo de punzar la femoral común. Y al punzar la femoral común, corremos el riesgo de no tener, ¿sí?, lugar para realizar la hemostasia, para realizar compresión, ¿sí? Si nosotros estamos en la zona correcta de punción, ¿sí?, tenemos estructuras óseas que nos permiten realizar la hemostasia de forma correcta. Si la hacemos muy abajo, tenemos vasos de menor calibre, pero tenemos otros vasos, con lo cual puede pasar que hayan fístulas, como mostrábamos recién, y también tenemos dificultad para lo que es la hemostasia. Son reparos que tenemos que tener en cuenta, reparos anatómicos, al momento de realizar la punción. En realidad nosotros, para visualizar si el paciente tiene pulso o no. Técnica de punción, lo mismo que le dije en lo que es radial, va a quedar dentro del PDF para que ustedes lo puedan ver, pero creo que en grandes rasgos lo que es técnica de punción femoral, todos la han visto en algún momento. Siempre la punción femoral, si no es para un tratamiento de miembros inferiores del lado derecho, es siempre retrógrada, o sea, contra la corriente sanguínea. Hablábamos ya de hemostasia. La hemostasia, ya sea femoral o radial, o en cualquier otra parte del cuerpo, siempre es compresión de la zona de punción, del sitio de punción. ¿Sí? Y siempre la idea, ¿sí?, el objetivo principal es cerrar el sitio de punción y con el máximo de confort posible para el paciente. Tipo de hemostasias, tenemos distintos tipos. Los comúnmente utilizados son los que vimos del apósito de gasa o la torunda, si es a nivel femoral. Vimos ya un dispositivo de cierre a nivel radial, que le mostrábamos anteriormente, que es de la marca Terumo, que se insufla, es una pulsera. Pero a nivel femoral tenemos esta hemostasia no invasiva por compresión, que puede ser neumática, mecánica o manual. Muchas de ellas están en desuso. No sé si ustedes en el servicio utilizan alguna de este tipo de hemostasia. Les muestro ahora enseguida cómo es cada una de ellas. Dispositivos invasivos intravasculares, que son con tapón de colágeno o ancla, que son el angiosil. O sutura mecánica percutánea, como es el ProGlide o el ProStar. No sé ustedes en los distintos países si utilizan algún tipo de este tipo de sutura o marca. Los voy escuchando. El comúnmente utilizado es la gasa
¿sí? O torunda enrollada, cinta adhesiva, y en algunos utilizan bolsa de arena para hacerle más peso. En otros, si se hizo la compresión correcta, no es necesaria la bolsa de arena, pero bueno, en líneas generales es el procedimiento estándar para realizar la hemostasia a nivel femoral. Esto es la compresión mecánica que antes les comentaba, el FEMOSTOP. Esto es, háganse la idea que el paciente, la pierna del paciente estaba acá abajo, ¿sí? Y esto se bajaba hasta un punto donde hacía la compresión, ¿sí? Y básicamente hacía la tarea del que hoy en día está con sus dedos ahí adormecidos, comprimiendo el sitio de punción. Yo lo he visto en el servicio, pero se dejó de usar hace muchos años. No sé si ustedes han tenido la experiencia de utilizarlo, o si al menos lo han visto. Darío, te consulto. Sí, En el caso de la compresión manual, ¿quién es el encargado de realizarla? no hay una persona asignada. El técnico, el Ah, enfermero, no, ajá. es un rol que el fellow, muchas veces lo hace el Ok. fellow, el médico, si tiene buena onda, hay muchos pacientes y en el mientras tanto, mientras están preparando la sala para el siguiente paciente, muchas veces el médico dice, yo comprimo, ustedes preparen la sala para el siguiente paciente. No, eso es un rol que, 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 que se va Es asignando en el depende del momento. médico. Claro. Genial. Cuando vos vayas a una urgencia, ojalá no te toque la presión, la compresión, la punción femoral, pero llegado el caso que tengan que hacer punción femoral, bueno, ahí también va a depender eh, de la relación del equipo médico que está trabajando, porque muchas veces, nada, si sos técnico y enfermero, posiblemente te toca a vos, o sea, no tenés mucha alternativa. Y más si es en una urgencia donde te tenés que quedar más tiempo después del procedimiento, nada, ahí ya no tenés chance. Pero si es durante el transcurso del día a día de trabajo, es un rol que puede ir rotando y alternando entre los distintos integrantes del equipo. Eso es relativo. Por eso es importante que todos sepamos cómo hacer bien una compresión femoral o radial, ¿sí? Y hacer la hemostasia correcta, ¿sí? El vendaje. ¿Mm? No me acuerdo quién había hecho la consulta. Bueno, Juliana, Juliana. Bueno, me perfecto. quedó claro, muchas gracias. Gracias, Juliana. Esto es otro tipo de compresión neumática, donde como un manguito, como una perita, se va inyectando como cuando hacemos la presión no invasiva. Cumple el mismo rol, ¿sí? Compresión en el sitio de punción. Compresión manual, les voy a dejar esto escrito. Los 15 minutos son relativos, o sea, son 15 minutos para los primeros 15 minutos, yo diría, donde ustedes hacen la oclusión del sitio de punción. Luego de esos 15 minutos tienen que visualizar si hay algún tipo de babeo o sangrado, si no, siguen 15 minutos más hasta que no tengan absolutamente nada viniendo por el sitio de punción. Ese es el punto donde ustedes dicen, listo, no tengo sangrado, ¿sí? Y inclusive, como les dije antes, luego de hacer la compresión, ustedes levantan, no viene nada, esperen 2 o 3 minutos, no viene nada, hacen el vendaje, ¿sí? Por lo que les dije antes, porque a veces tiene un retorno retrógrado o tiene un pseudoneurisma y aparece en forma tardía el sangrado, ¿sí? Y nos vamos, hablando mal y pronto, nos comemos un sangrado por no haber prestado atención de que
tenía un sangrado retrógrado, relentecido, entonces, nada, hicimos el vendaje, nos quedamos tranquilos de que eso estaba bien y nos fuimos a nuestras casas. Y el paciente después empezó a tener líquido en la pierna, no sabía si se había hecho pis o era otra cosa, hasta que la enfermera vino, lo pudo visualizar que había un sangrado. Bueno, es toda una cascada de hechos que el paciente puede terminar en quirófano, en el mejor de los casos. Bueno, nada, sitio de punción, como les dije antes, en la radial era lo mismo, acá en femoral aún más. Compresión, sitio de punción, vamos a sentir que está el introductor, empezamos a retirar despacio, empezamos a retirar, retirar, y una vez que terminamos de retirar, comprimimos, ¿sí?, completamente el sitio de punción. No es muy elegante este vendaje, pero bueno, algunos inclusive tienen la técnica de pasar a través del otro lado. Yo lo que les pido encarecidamente por el paciente, traten de poner en el mayor lugar posible vendas, gasas, para que esa cinta no se adhiera, sobre todo si es un hombre y tiene mucho vello. Porque después se va a acordar de ustedes, pobre hombre. Pero aparte, esta cinta de tela, ¿sí?, lastima, ¿sí? Lastima, quema, le queda le quedan estrías en la zona donde se estuvo adhiriendo la cinta, tiene que estar muchas horas con esa cinta. Así que, nada, mi recomendación, póngale mucha gasa en todo el trayecto de la cinta, y sí, obviamente el lugar donde se tiene que fijar, no, pero la pierna, en lo posible, póngale mucha cinta para que no sufra tanto. Bueno, pasamos a las técnicas invasivas, pues extravascular, tipo colágeno y con anclaje. Angiosil es un introductor, ¿sí?, que se coloca, tiene unas letras donde uno tiene que, en realidad lo hace el médico esto, pero para que ustedes sepan, es con una angulación de unos 45 grados, donde se coloca el introductor, ¿sí?, ahí lo pueden ver, se coloca el introductor, tiene como un paso, un 2-3, donde queda el ancla colocada, ¿sí?, y luego se coloca otro dispositivo que es el colágeno, que se empuja, entonces queda de un lado del vaso, o sí, la parte interior del vaso queda el ancla, y de la parte exterior o la adventicia queda el tapón de colágeno, que es este que ven acá. Y eso es un cierre percutáneo externo. Acá lo pueden ver mejor. Este ya es con sistema de aguja y sutura. Ven que el sitio de punción no queda absolutamente nada, ¿sí? Muchas veces acá se pone una gasita y nada más. No es necesario comprimir, no es necesario hacer absolutamente nada. Estos son el ProGlide y el ProStar. Como le dije anteriormente, son cierres percutáneos donde tenemos sutura, ¿sí? Se hace una hemostasia previo a realizar, a poner el introductor, se coloca el ProStar, se sueltan unas agujas, esas agujas se anclan en la pared del vaso, ¿sí?, y cuando retiramos se hace como un anillo, ¿sí? Queda el anillo, obviamente sin cerrar. Por ahí nosotros vamos a poner el introductor, porque hay una cuerda que está pasada, y a través, una vez que retiramos ese introductor, lo que se hace son cuatro hilos que quedan. De esos hilos se van a tirar, se hacen la sutura de cada uno de ellos y queda cerrada la arteria. Acá lo pueden ver.
bueno, le estaba mostrando el video. ¿Ven? Estas agujas son las agujas que salen y quedan ancladas en la pared del vaso. Y luego esas agujas quedan por fuera del paciente, ¿sí? Esas agujas en la punta tienen el hilo de sutura, se corta, se saca la aguja, ya no la necesitamos más, y esas agujas, y esos hilos de sutura quedan, ¿sí? Agarrados con pinzas por fuera del paciente hasta finalizar el procedimiento. Una vez que finaliza el procedimiento, el médico toma uno de cada lado, anuda, cierre de sutura, quedó cerrado el sitio de punción. ¿Sí? Acá lo pueden visualizar. Para finalizar del lado contralateral se coloca un balón, ¿sí? Para terminar de sellar ese sitio de punción por dentro. En líneas generales nunca hay sangrado, pero si llegara a haber sangrado, como en este caso, se coloca un stent forrado de manera contralateral para terminar de sellar ese sitio de punción. Y es así como se visualiza una vez que se cierran con los hilos de sutura. Acá lo ven los hilos de sutura. Estos hilos de sutura son los de piel, pero por dentro queda el hilo de sutura que se hizo, ¿sí? El nudo se queda por dentro, no se ve, y es mínimo, a pesar de que se haya podido utilizar un frenchaje de inclusive hasta 20 French, dependiendo la prótesis que se utilizó. Esto es lo que queda nada más en el paciente. Cuidados de enfermería, nada, el momento de retirar el introductor y el vendaje compresivo. Cuidados de enfermería es por la actividad, la acción en sí, pero digamos que esta acción la podemos realizar ya sea técnicos, enfermeros, instrumentadores, médicos, fellow, es indistinto. Como les dije antes, es un rol que puede articularse perfectamente entre todos los miembros del equipo. Indicaciones que hay que darle al paciente, como le dije anteriormente. Felipe, tenés el micrófono abierto. Bueno, las indicaciones. Reposo durante las primeras 12 horas. No puede elevar la cabeza a más de 30 grados, ya sea para comer o beber líquidos. Tiene que tomar abundante líquido, esto en todo procedimiento de hemodinamia, no porque sea femoral, sino en todos los procedimientos de hemodinamia. Nada, obviamente si tiene que ir al baño, solamente lo va a poder realizar con ayuda del enfermero, pero sin levantarse de la cama. O sea, papagayo o la chata, no sé cómo les llaman en Chile o en México, pero es el instrumento para poder el paciente poder realizar evacuar sus necesidades. Así que bueno, nada, estas son algunas de las indicaciones a tener en cuenta. Una vez que le dan el alta, tiene que ir sentado en el asiento de atrás con la pierna lo más estirada posible. Y al cabo de las 24 horas, recién se puede dar un baño y poder sacarse todo el vendaje que tiene. Pero a pesar de ello, recién a las 24 horas va a poder recién realizar actividad, o sea, puede salir a caminar, sin levantar pesos y sin ponerse en cuclillas. Esas son las indicaciones que tiene un paciente que tiene una punción femoral, independientemente del tipo de cierre o hemostasia que se le haya hecho. Díganme ustedes, en base a su experiencia, si tienen algo distinto en cuanto a lo que es femoral. Estos son los accesos venosos, que luego cuando veamos la parte de flebografía, simplemente los dejo para que lo tengan en cuenta. O veamos la parte de biopsia miocárdica o valvuloplastía, podamos visualizarlo. Esto es todo, la clase de hoy. Ustedes me dirán si tienen preguntas para hacer, consultas.
tienen el formulario para dar el presente ya en el chat. ¿Tienen alguna consulta de la clase de hoy? ¿Algún comentario que quieran hacer de cómo se hace en su servicio, que sea distinto a lo que se comentó hoy? Rocío. Darío, Sí. sí, yo quería comentar nosotros cómo estamos trabajando con respecto al retiro de los introductores Sí. arteriales. Contame. Hace unos años, 14 años más o menos, lo sacaba en enfermería el introductor. Después, con todas las implicancias legales que conllevaba, alguna descompensación o algún pseudoneurisma que le pudiéramos provocar al paciente, esa acción la dejamos de hacer nosotros y digamos que con las inspecciones de calidad se llevó a un acuerdo de que era tarea del médico. Ajá. ¿Eso en dónde, Rocío? En el Hospital del Cruce. Ah, ok. O sea, Bueno, por protocolo lo hace el médico. sí, en realidad es retirar un acceso arterial, es tarea médica. Si bien lo hacen los técnicos, o sea, enfermería dejó de hacerlo, pero lo empezaron a sacar los técnicos, pero también es una pelea porque no es el rol de ellos. Legalmente hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, convengamos que legalmente hablando, Legales en cada no práctica. podríamos ni siquiera poner contraste, no podríamos medicar, no podríamos hacer nada. No. Vamos Bueno, a lo legal. el servicio se respeta bastante. En lo que es medicación el técnico no toca, digamos que se maneja el equipo y conecta al paciente, más que eso, otro contacto con el paciente no tiene. Ok. ¿Y en una urgencia cómo se manejan? De la misma forma. Ok. Bueno. Sí, conozco el servicio, sé que tienen mucho personal. Y está buenísimo. Es un enfermero, un técnico y un médico. Digamos que tampoco somos demasiados, pero bueno, es como que están bien definidos los roles y así todo destaco que podemos trabajar en equipo. Perfecto. Bueno, mira, yo siempre, mi recomendación es, lo importante es que sepas todos los procesos, independientemente de lo que te toque hacer hoy en el cruce. Digo, por ahí mañana te toca estar en otro servicio o no, eso depende de elección de cada uno, pero cada servicio tiene como su protocolo, su forma de trabajar, e independientemente de que vos trabajes toda tu vida en el cruce, nada más que en el cruce, es importante que sepas, digamos, los distintos procesos, ya sea qué medicación se utiliza, o cómo se retira un introductor, o cómo se hace la hemostasia de ese sitio de punción. Digo, porque eventualidades en hemodinamia vas a encontrar millones, y bueno, a veces es bueno conocer para poder, si no lo vas a hacer vos, por lo menos ayudar al que lo tiene que hacer con alguna indicación. Eso está muy bueno saberlo. Eso es también trabajo en equipo, ¿no? Nosotros, como lo sacan los técnicos, que ellos no manejan medicación y demás, como sabemos, lo que puede llegar a ocurrir, las consecuencias, como bien vos dijiste, bradicarias, hipotensión y demás, siempre tratamos de que una enfermera esté al lado del paciente con la medicación, Claro. en caso de necesitarla. Yo lo que por ahí pondría como, lo subrayaría y lo tendría en cuenta, es en el momento de una urgencia donde depende la vida del paciente. Digo, ahí hay momentos en que los roles, ¿viste?, se entrecruzan. Por ahí, en el caso de ustedes no particularmente, pero digo, cuando hay una urgencia, los roles, no importa el rol que tenga uno y el otro,
hay que resolverlo. O sea, digo, esa es como No, seguro, la seguro. lógica con Lo la que se- trabajé yo hasta ahora. Eh, Eso, nada, en el servicio se tomó cursos de manejo de la mesa de anestesia, que voy a decir, pero yo no soy anestesista, no me compete a mí ese rol. Pero la realidad es que si yo tengo al paciente que se me está muriendo porque no pueda respirar y lo que yo le estoy dando por la bigotera no le alcanza, y bueno, hay que ambucearlo y si hay que ir más allá, hay que tratar de abrirle la vía aérea. O sea, ¿me entendés? Entonces, nada, creo que va uno en tratar de, como ustedes están haciendo el curso ahora, están tratando de sumar cada vez más conocimiento, eso está genial. Eh, Siempre uno, cuando da el primer escalón, después dice, bueno, voy a dar el segundo y después voy a dar el tercero. La idea es siempre ir aprendiendo. En hemodinámica no terminas nunca aprendiendo, esa es la realidad. Y no, está buenísimo de que sumen, que sigan sumando, que aprendan los distintos roles de cada uno. Porque bueno, nada, al momento de estar durante la intervención, cuando depende la vida del paciente de uno, nada, hacelo, no me importa. ¿Querés manejar vos el equipo? Manejalo. Yo quiero salvar la vida del paciente. Ahí está el tema. Viste, cuando hay que correr, nada, corremos todos. Si tenemos la posibilidad de que haya varios en la sala, como les comentaba en algún momento, que tenemos el botón para apretar y que todo el que está sin hacer nada, inclusive si alguno está en una sala y puede salir de esa sala, ingresar a la zona de donde está la emergencia, bueno, es más que bienvenido. Siempre 4 ojos ven más que 2, 6 más que 4 y así sucesivamente. Y una mano siempre ayuda a la otra. Ese es mi concepto de trabajo en equipo. Así que, nada, me parece que está genial que esté en el curso, que estés en el curso y que te intereses por aprender más allá del rol que estés cumpliendo ahora en el servicio. Está buenísimo. bueno, bueno, gracias, Darío. Nada. Verónica, No, era apoyar un poquito a mi compañera, que ambas trabajamos juntas, que estoy de acuerdo con lo que vos decís en el tema de la urgencia, son dos temas diferentes, me parece. En la urgencia, obviamente que queremos que el paciente salga a flote y que viva, pero cuando tenés que dividir lo que es el rol de cada uno tiene un rol bien específico. Y es verdad, la matrícula que habilita al enfermero para ciertas competencias no las tiene el técnico, por ejemplo. Y creo que una de las compresiones lo tendría que hacer el médico, porque además está decirlo, es una función arterial y tiene sus complicaciones. A ver, está perfecto y es más, lo hacen perfecto los técnicos, ¿eh? Yo me saco el sombrero con mis compañeros, los adoro. Pero si vamos a la lógica, es como decíamos, los médicos tendrían que hacer la compresión y me parece que cada uno tiene un rol específico. La urgencia sí, la urgencia es libre albedrío, la urgencia es salvar al paciente. Por eso sí. quería más que nada puntualizar. Y sí, está bueno también seguir aprendiendo un poquito más. Felipe, tenés el micrófono encendido. Si lo podés mutear. Bueno, no me escucha Felipe. Bueno, sí, te entiendo, Verónica, lo que decís. La realidad es que no sé cómo será en Chile, en México, en Bolivia, República Dominicana, si alguien me puede comentar en cuanto a los roles y en cuanto a matriculación y demás. La realidad es que en Argentina, en cuanto a lo que es hemodinamia específicamente, no hay una ley y no está reglamentado al 100%. Sí existe como esta diplomatura o como existe en la asociación,
el curso aprendemos a hacer todo, entonces partiendo de esa base es que estamos habilitados o estaríamos habilitados a poder realizar esa función. Entiendo lo que decís en cuanto a la matriculación, porque hoy por hoy las matrículas tanto de técnicos, licenciados y enfermeros, en líneas generales, no habla sobre la actividad específica en cuanto a lo que es hemodinamia, sino en cuanto a lo que es enfermería. Entonces, bueno, por ahí es donde van los distintos aspectos en cuanto a los roles. Yo te diría que son muy pocos los servicios, sí, muy pocos los servicios donde se manejan de esta manera. Si bien hay roles en cuanto al técnico, al enfermero y el médico, después, ¿qué hace que en determinado momento muchas veces está como entrecruzadas las actividades? Sí, el enfermero pasa los materiales, sí, el enfermero está con la medicación, pero llegado el caso de que el enfermero esté ocupado con alguna actividad, nada, lo suplanta el enfermero, el técnico. Pero ya te digo, hay lugares donde no existe técnico y enfermero. Sos técnico y enfermero, ¿sí? Y lo he vivido en carne propia. O sea, entonces, cuando sos técnico y enfermero, yo siendo técnico y licenciado, digo, no, la parte de enfermería no la hago. Bueno, entonces no te puedo contratar. ¿Me entendés? Hay muy pocos, los conozco y existen, técnicos que son enfermeros o enfermeros que son técnicos, pero la realidad es que justamente a ese profesional no lo contratan porque no le pueden pagar. Esa es la realidad. Y los servicios donde se manejan con técnico y enfermero y asistente todo en uno, bueno, digamos que es muchas veces donde comenzás a hacer hemodinamia y después vas transitando por otros pasos. En el interior hay muchos casos que son así, pero bueno, nada, son las realidades de los distintos servicios, como les digo siempre. ¿Alguien que quiera opinar y comentar sobre cómo se trabaja en su servicio en cuanto a las técnicas de punción y hemostasia y demás? Me interesaría conocer cómo trabajan en el resto de Latinoamérica para poder tener esa experiencia. En el servicio donde trabajo yo, Sí, cuando se hacen las ATC, el introductor no se saca en el momento, el sí, paciente pasa a terapia intensiva y después va el enfermero después de 3 horas y le saca el introductor. ok, sí, El mismo enfermero de hemodinamia, ¿no? sí, O sí, sea sí, que tiene que volver e ir a sacarle el introductor y en los estudios de diagnósticos no, pero cuando se colocan stents, sí, se les deja el introductor colocado. sí, conozco servicios que lo hacen. Ahí tenés dos posibles factores a tener en cuenta. Uno, que el paciente, si no respeta el tema de flexionar la pierna, se puede terminar clavando literalmente el introductor, lesionándose aún más la arteria. Esa puede ser una. Y el otro factor es el tema de la asepsia. Al tener un introductor ahí puesto, nada, y al pasar tanto tiempo va favoreciendo el que proliferen ciertos bichitos que no queremos que aparezcan. Así que nada,
y como está cerca de la zona genital, bueno, nada, son factores a tener en cuenta, nada más. Sí, no sé por qué lo está programado así, no sé, yo cuando llegué al servicio ya estaba así, lo realizan así. Y después con respecto a lo que estaban hablando recién, nosotros también somos un enfermero, un técnico y el médico nada más. Claro. Cuando vienen los médicos que hacen todo lo que es cardíaco, bueno, ellos eh, la, la compresión la hace el enfermero. Y cuando vienen los médicos que hacen periféricos, la compresión la hacen ellos. Pero es Ajá. porque se manejan así, viste que eso es de acuerdo a cada Sí, servicio. cada servicio. Pero, pero bueno, cuando yo estoy, siempre estoy colaborando con el enfermero para ayudarlo, bueno, en todas las cosas le voy alcanzando, le voy ayudando, le voy ayudando con la compresión, pero como estaban conversando recién, es de acuerdo a cada servicio y, y el enfermero, bueno, este curso a mí me sirve muchísimo porque estoy aprendiendo un montón de cosas que van más allá de lo de técnico, porque Ujú. donde estoy yo sí, yo ayudo un montón al enfermero con medicación también, está ocupado y se le alcanzo yo al médico, el médico pide, yo le alcanzo todas las medicaciones, porque bueno, al ser tres a veces es poco, Claro. entonces colaboramos entre todos. Por ahí ellos me ayudan con la bomba cuando yo estoy manejando la mesa, y bueno, entre todos nos colaboramos bastante, es como que está permitido y lo hacemos y bueno, y nos sirve a todos así, en este servicio, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, te sirve como para sugerir el ver si modifican esa conducta de sacar el introductor antes. Lo Y, voy a intentar. y te hago otra consulta. Cuando se va el introductor, ¿le ponen peso arriba del introductor? O sea, arriba del sitio de punción. Sí, Bueno, fíjate que vos, algo que yo le comentaba antes, cuando vos pones peso sobre el sitio de punción, vos dentro de la arteria tenés un introductor, ¿sí? sí, podés lacerar la arteria. Claro. ¿Entendés? Estás comprimiendo la arteria contra Otro un introductor. introductor, con lo cual Sí, sí, sí. no solo estás tratando de hacer una hemostasia, sino también estás tratando de romper la arteria al mismo Sí, tiempo. sí. Y ni hablar si el paciente se mueve. Sí, Eh, ni hablar. Sí, sí. nada, es una lotería. Lo he vivido y por eso te hago estas salvedades como para que lo tengas en cuenta. O sea, favorecer el sitio de punción que haya infección, favoreces a que el paciente se mueva y se lesione con el introductor y favoreces a que se lesione la arteria con el contrapeso que se hace contra el introductor. Así que bueno, nada, son tres cosas como para decirle, che, y si lo sacamos, el introductor antes, Sí, nada. sí, nos ha pasado que la terapia llaman de urgencia porque o tiene una hemorragia o algo Mm, pasa y empieza a perder sangre el paciente, hematomas. Han pasado sí, complicaciones. sí, 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 sí. sí. Y la culpa la tiene el enfermero, pobre. Bueno, Sí, no, sí, la culpa es del médico, pero bueno, pero sí, pero volvemos a lo que decían antes las chicas. Nada, el introductor se debería sacar luego de terminar el procedimiento. lo voy a Este, comentar. nada, fíjate cómo lo podés ir llevando, pero la idea es, mira, podemos evitar esto, si sacamos antes el introductor, si no evitamos que esté tanto tiempo con el introductor puesto el paciente. Nada, pues vos al paciente le podés decir, no se mueva, no levante la pierna, no flexione la Sí, ingle, pero no se no, no. levante, pero encima vos le estás poniendo, le tenés un introductor ahí, o sea, es como que, nada, qué sé yo. O sea, todo no se puede. Nada, eso, Sí, como sí. para tener en cuenta. Bueno, gracias. No, de nada, sí. ¿Alguien más que quiera comentarnos? Jesús Fuentes, ¿estás como para comentarnos cómo se manejan en México? Álvaro, estoy hablando con los que a veces participan para que a ver si tenemos un feedback de ellos en sus países.
Bueno, ahí tenemos José Luis y Michel. José Hola, Luis, hola Darío, buenas noches. ¿cómo estás? Un Muy gusto. bien, excelente. Acá llegando al trabajo, me tuve que conectar en el camino, pero muy interesante tu exposición, la verdad, muy completa. Bueno, Muchas muchas gracias. felicidades. Gracias, José Luis. Sí, y para Contanos. comentarte, nosotros como segundos, bueno, como ayudantes del médico intervencionista, normalmente se mete un médico y nosotros nos metemos para estarlo auxiliando en cualquier cosa que llegue a requerir en caso al material, el tratamiento del paciente para la preparación de ello. Al terminar el caso, cuando es una punción femoral, depende ahí mucho, como lo estabas comentando, de las soluciones con heparina, ya cuando hacen angioplastía que le colocan heparina extra al paciente, y es cuando realizan lo que es la colocación de un dispositivo, ya sea normalmente o comúnmente por vía arteria, el Angiosil en 6 French. Ujú. Es el que normalmente lo hace, pero lo hace el médico. Y Sí, claro. nosotros lo apoyamos. Y en caso Perfecto. de la radial, se utiliza la banda radial, como comenta la de Terumo. Ah, Y hay perfecto. otras marcas, pero normalmente es Terumo, y ahí es cuando nosotros sí apoyamos a colocar la banda radial, pero por supuesto ya depende del personal. Y como estabas comentando con otra compañera, de ser un equipo de trabajo, vaya. Porque ahora Claro. sí que si el médico está ocupado, nosotros que tenemos conocimiento y sabemos no crear complicaciones en el paciente, le podemos colocar lo que es una banda radial. Claro. Eso sí es en Perfecto. base muy importante y es normalmente como lo manejamos acá en México, para compartirte la Buenísimo. experiencia. Muy bien, José. No, Genial. muchas gracias a ti y ya estamos a la orden. Excelente noche. Muchas gracias. Igualmente. Michel, tenías la mano levantada. No sé si no te fuiste. Muy buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Un gusto poderlo saludar. La primera Un vez gusto, que... Michel. Bueno, la clase me encanta, la verdad, poder escuchar a otros colegas de otros países, cómo se manejan, material que utilizan y todo esto, ¿no? Es bastante interactivo. Estaban hablando sobre algunos roles y todo eso. Comentarle que acá, bueno, afortunadamente tenemos el apoyo del dueño del angiógrafo, porque acá, bueno, le hablo desde La Paz, Bolivia, ¿sí? Sí. Y acá el servicio de hemodinamia solo pueden encontrar en el sistema privado, no así en el sistema público. En el sistema público no existe un angiógrafo por ahora, ¿sí? Sí hay 4 angiógrafos en distintas clínicas privadas, ¿no? Entonces, yo trabajo en 3 clínicas, voy ahí correteando de lado a lado, y me di cuenta que en dos clínicas se preocupan mucho por la formación del personal, ¿sí? Tuvimos la fortuna de que nos cancelen un curso de intubación endotraqueal, y lo terminamos en el mes de agosto. No sé si afortunadamente, hasta ahora no tuve la oportunidad de ponerlo en práctica, ¿no? No tuvimos alguna necesidad por ahora. Pero sí, yo salí a nivel de licenciatura, la licenciatura en imagenología es acá en Bolivia. Y bueno, no tenemos un rol descrito al 100%, ¿sí? Me atrevería a decir que solo somos 2 radiólogos que trabajamos acá en la ciudad de La Paz, mi persona y un compañero más, y otra persona que esté encargada en el área de hemodinamia, por ahora no tenemos. Entonces, yo tengo mucha comunicación con mi compañero y lo que tratamos es de fortalecer esta área, ¿no? Tratar de abarcar muchos lugares y también que nos tomen mucho en cuenta. Sí, tenemos como que un vacío que lo queremos llenar. Claro. Y bueno, tratamos de formarnos lo más que se pueda y sí tratar de intervenir en lo que también nosotros nos podemos sentir capaces de hacerlo, ¿no? Y tiene mucha razón, en el momento de la emergencia es donde se cruzan fronteras quizá, ¿no? Uno tiene que pasar del lado de la botonera al lado del
del ambú al lado del masaje, ¿no? Claro. Entonces, quería contarles una realidad que acá estamos pasando. Bueno, creo que, como siempre les digo, es enriquecedor conocer las realidades en los distintos países, en el interior de los distintos países. Y bueno, como verán, en un mismo país cambian las circunstancias y las maneras de trabajar. Yo quizá por ahí no les comenté, acá hay un servicio, sí, es un servicio nada más, eh, o dos equipos de trabajo que se manejan de esta forma. El técnico, por ejemplo, no entra a sala, ¿sí? O sea, simplemente lo que hace es estar en la zona técnica, en la sala técnica, con los monitores y va cambiando los distintos protocolos que se requiera en ese momento, o seleccionar alguna imagen para que la vean en sala, pero no entra el técnico a la sala. El único que está en sala es la enfermera y el equipo lo maneja el equipo médico, ¿sí? Está el médico con un fellow o dos fellows y ellos manejan el equipo. Eh, Así que bueno, nada, es una particularidad para tener en cuenta. Sí, esos servicios por ahí tienen mucha dotación de enfermería, mucha enfermería circulante, bueno, que quizás esté como todas las distintas áreas estén cubiertas por el servicio de enfermería. Así que bueno, nada, es una, una particularidad que hay aquí en Argentina, que sé que por ahí en otros países también se utiliza, como para que lo tengamos también ahí en cuenta al momento de saber cómo se manejan en los distintos servicios. Bueno, si no hay ningún otro comentario, o participación o consulta que quieran hacer, vamos dando por finalizada la clase de hoy. Creo que lo más importante es que todos empecemos a participar un poco más. Creo que ahora, cuando empecemos con la parte de diagnóstico y tratamiento, cada uno va a tener un punto de vista distinto y va a ser muy bueno que participemos todos y que comentemos y sepamos cómo trabajan uno, cómo trabajan otros y demás. Así que bueno, nada. Los espero para la próxima clase, la clase número 7. Ya vamos a empezar con diagnóstico. Así que, bueno, nada. Acá me estaban consultando por el examen, antes que me vaya. Respecto al examen, es multiple choice. Algunas preguntas son multiple choice, otras que son a completar. Otras van a tener imágenes que van a tener que poner a ver de qué se trata. No va a haber nada que no se haya dicho en las clases, así que de eso queden completamente tranquilos, que si ustedes llevan la clase al día, no se van a encontrar con nada extraño. Así que bueno, nada, aprovechen los foros para hacer sus consultas, para hablar entre ustedes. Pueden generar foros y generar conversaciones, que va a ser para enriquecerse entre ustedes mismos. Y bueno, si puedo participar desde ya, estaría buenísimo. Así que bueno, nada, los saludo, que tengan buenas noches, los espero en la próxima clase y muchas gracias por participar. Saludos. Chao, hasta luego. Chao, chao.